pase adelante Alberto Díaz. Alberto Díaz, él fue decano de la Universidad de Playa Ancha. Entre otras cosas, él fue el ayudante de don Florencio Valenzuela Soto en la Universidad de Chile y va a estar presente en el homenaje que el día 26 de julio le vamos a hacer en la Biblioteca Severín, porque el mundo es chico y las voluntades se suman. Bueno, Alberto, como investigador, ¿verdad?, hizo un trabajo de campo frente a una gran tragedia que ocurrió en Valparaíso el 1 de enero del año 1953. Esa noche no había como ahora estos fuegos artificiales, industriales, gigantescos, sino que en la noche de Año Nuevo eran los reflectores y las sirenas de los barcos las que anunciaban las 12 de la noche. Y los cohetes y las viejas iban por cuenta de los barcos. Ahí los cabros chicos, ¿verdad?, tendíamos cohetes, tirábamos voladores desde una botella. Bueno, ese era el ambiente. Bueno, esa noche de Año Nuevo, que auguraba un feliz 1953, se manchó de sangre por una gran tragedia, un gran incendio. Ese incendio, que resulta ahora icónico respecto a la seguridad y a la vida del cuerpo de bomberos, lo trabajó Alberto Díaz Arancibia en este libro, Solo una trampa pudo vencerlo. Es un libro que estuvo patrocinado por el Fondo de Desarrollo Regional. Es un libro que vamos a obsequiar algunos libros que tenemos como SES y que él nos trae ahora. Este libro no se vende, pero es un tesoro que hay que tener. Le tenemos uno reservado a la pareja que estuvo de aniversario de matrimonio esta semana, ¿ya? Y los otros los vamos a compartir aquí, vamos a ver cómo se reparten. Pero aquí dejo a Alberto para que nos cuente dos cosas, digamos, cómo desde una universidad, dentro de lo que es la investigación académica, él se pone el sombrero y llega a construir esta obra tan humana, con tantos testimonios de sobrevivientes todavía, ¿ya?, de ese gran incendio, de esa gran tragedia. Gracias, Hernán, por la invitación. Tal como él ya lo ha anticipado, este es un libro que se hizo producto de una investigación. En el año 2023 se cumplían 70 años de la tragedia, se cumplieron, ¿no? 70 años de la tragedia. Entonces, a partir del 2021, yo comencé a hacer una investigación, pero quise hacerla testimonial. Es decir, sin acudir a ninguna biblioteca, a ninguna revista, a ningún libro, sino que yo quise ir a la fuente misma, es decir, a los sobrevivientes. El año 2021 quedaban 7 sobrevivientes, que indudablemente esta fue una investigación muy característica porque trabajamos con un grupo etario mayor. Si ustedes piensan que hace 70 años que ocurrió esto, ellos tendrían 21, 22 años, por lo tanto en este momento, cuando yo los entrevisté en 2022, son personas que tienen 98 años, 96 años, todos sobre 90 años. Lo dividí la investigación en 3 grupos de informantes. Primero los que quedaban, los sobrevivientes, que de los 7 solo pude entrevistar a 5, pero que fue una entrevista muy rica, puesto que ellos generalmente no se movilizan mucho y tuve que ir a sus casas. Por lo tanto, tuve una muy agradable acogida en sus casas y obviamente acompañado a su familia, a su señora, ¿no es cierto?, porque incluso hay uno que es no vidente, y ellos me pudieron entregar este relato. Yo le hice una entrevista abierta, que se llama, es decir, con una pregunta narrativa, y ellos fueron narrando sus vivencias de cómo ellos participaron
en el incendio. ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Qué es lo que vivieron? ¿Cuáles fueron lo que recibieron? Las órdenes. Bueno, eso me dio a mí la posibilidad de, esto lo hice con mi grabadora, y posteriormente pasarlo a un escrito con una norma culta, y fui reuniendo entrevista tras entrevista. Luego, ese fue el primer, de los 7 pude entrevistar a 5. Ese fue el primer grupo de actores. ¿Por qué? Porque los otros 2 estaban muy mal y posteriormente la familia no podían ya mantener un relato, que estaban un poco oídos, etcétera, etcétera. Por tanto, pudimos entrevistar a 5. Luego vino un segundo grupo que son los hijos de los mártires, de los que murieron. Que también es gente mayor, y ahí estamos hablando de 85, 88 años, los hijos de los mártires, los que logré conseguir. Entonces ellos me relataban qué es lo que ellos vieron de sus padres, qué es lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, qué es lo que le contaba a su madre, cómo lo vivieron. Fueron entrevistas riquísimas, de mucho contenido, puesto que también se referían ellos al diario vivir, al quehacer, qué es lo que hacía su padre, dónde trabajaba, etc. Y luego vinieron un tercer grupo de informantes, que se llaman, que son los familiares de los que no murieron, pero sí quedaron con graves secuelas en sus cuerpos, personas absolutamente deformadas, y eso justamente parafraseando con el anterior, ¿no es cierto? Valparaíso, la memoria nos falla, ¿no es cierto? Olvidamos estos grandes hechos, el patrimonio intangible, el patrimonio histórico, literario, la riqueza que tenemos en Valparaíso, pero esto se olvida y no se conoce. ¿Qué es lo que dijeron ellos? ¿Cuánto sufrieron estas personas? Porque siguieron viviendo el resto de su vida. Unos vivieron 20 años más, 30 años más, etc. Pero totalmente deformados a tal extremo que uno, cuando salía a la calle, la gente, los niños lloraban, arrancaban, se burlaban. Algunas personas me decían, a mi abuelo le gustaba ir al Café Riquet. Íbamos con él al Café Riquet, pero nos sentábamos en una mesa, y si había una mesa al lado, se cambiaban. Incluso de habitación. Ustedes recuerdan que el Café Riquet tenía varias habitaciones. No se reían de él, se mofaban o también se asustaban. Gente con la cara deformada. Había uno que se sacaba la nariz y las orejas en la noche para dormir. Y en la mañana, cuando uno lo veía, era una cosa espantosa. O sea, tenía que ponerse la nariz y las orejas que se le hicieron en el hospital de la Universidad de Chile, Santiago. Bueno, que esos 3 grupos, y además un cuarto grupo que son los espectadores, que le llamo yo espectadores, a los que estaban mirando el incendio. Obviamente que eso me costó mucho encontrarlo, y fueron los menos, que me contaban qué es lo que ellos estaban haciendo, mirando en la avenida Brasil, esquina Freire, cómo estaban haciendo el incendio, y qué pasó con ellos en la explosión. Porque murieron muchos, quedaron 360 heridos. De los civiles, aparte de los 36 bomberos que murieron, mayor de carabineros, marino, de la defensa civil, etcétera, muchas. Bueno, ¿qué es lo que hice yo con esa entrevista? Con esa entrevista, cómo llevaba esta entrevista al relato, cómo nacía una narración de. Entonces ocupé un estilo de escritura, un estilo de narración que se llama el diálogo analógico creativo, que me permite hacer una relación entre algún personaje ficticio para llevar un hilo conductor, ¿no es cierto? Y lo real que me contaron los entrevistados. Entonces, con esa técnica de escritura, que es una técnica creativa, pude lograr hacer una narración. Y en esta narración se cuenta qué es lo que pasó dentro del incendio, que fue lo que me fui sacando de las entrevistas. ¿Qué es lo que pasó? Entonces ahí se narra cómo se está viviendo en este momento, como si usted lo va a leer y lo va a ver cómo se está viviendo el incendio, porque ellos se conversan, hace mucho calor,
ponte la toalla mojada. En ese tiempo no había tubo de oxígeno, no había equipo como tienen ahora los bomberos, con tubos de oxígeno, no había botas especiales, etcétera, etcétera. Era pantalones viejos, zapatos viejos, una totona, una toalla blanca y un traje. Están las fotografías de eso. Por lo tanto, la toalla siempre se usaba mojada para facilitar la respiración. Y también el sudor, etc. Bueno, hace mucho calor, conversan, reciben órdenes. Eduardo Ramos anda al carro y saca los bicheros. Bicheros son unos palos largos para despechar, ¿no? Bueno, en el lenguaje bomberín. Arrastra la tira son las mangueras. Dame más presión de agua, etcétera, etcétera. ¿Cómo corrige la telescópica para que suban y combatan el incendio desde las telescópicas? Porque el incendio fue atacado por todos los frentes, por el frente, por los lados y por arriba a través de las telescópicas. Por eso que las telescópicas también quedaron destruidas. ¿Qué pasó? En 1 hora y media, esto fue en la barraca Chulza. ¿Por qué se produjo este incendio? Porque se supone, como bien decía Hernán, que ese año era la primera vez que se lanzaban fuegos artificiales en Valparaíso. La primera vez. Ya no la tenía. Lo de los trolebuses. Al día siguiente comenzaban a funcionar los trolebuses en Valparaíso. El primero de enero. Bueno, entonces cayó con estos fuegos artificiales que lanzaban, cayó una de las bengalas, esto es lo que presumiblemente se supone que fue el origen del incendio. Cayó una bengala en un patio interior de la barraca Chulce que no tenía techo y que obviamente como barraca estaba llena de acerrín, tenía mucha madera, tenía castillos de madera que forman la barraca, y eso provocó un incendio que fue al principio de proporción, pero fue muy centralizado el incendio. También se dice cuando algunos bomberos dicen, es un incendio muy grande, tenemos que atacarlo de distintas maneras, excepto en la conversación que yo les digo que se produce dentro del incendio, y esa es la riqueza que aporta el libro, porque esto es dicho por ellos, esto no es ciencia ficción, esto es un hecho real que ocurrió en un sitio real, con personajes reales, en una fecha real. Entonces, bueno, eso también hay otra versión menos conocida, que cayó un globo de deseo, en llamas. No, la versión más conocida es que cayó una bengala, pero hay otra versión que dice que cayó también estos globos de deseo y se incendian. Bueno, se produjo el incendio. En 1 hora y media, en forma muy eficiente, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso apagó ese incendio. Pero ¿qué es lo que pasó? Que una de las pavesas de este incendio pasó al edificio de al lado, que era la dirección de vialidad. Y en esa dirección de vialidad había en un almacén estaba depositado todo tipo de combustibles: dinamita, petróleo, benzina, oxígeno, parafina, pólvora, porque eso se usaba para la construcción de los caminos. Estaba haciendo la ruta 68. Al pasar al lado, eso provocó 3 explosiones. La primera fueron en aumento, hasta que llegó la tercera, que provocó, dice, la explosión más grande que ha ocurrido en Valparaíso. A 5 o más, 6, 8 cuadras a la redonda, provocó quebración de vidrio, destruyó la muralla, dejó todo lo que estaba al lado destruido. Y en ese incendio cayeron, obviamente, y los bomberos estaban trabajando ahí mismo. Nadie les dijo que había un polvorín.
nadie sabía de eso, por lo tanto, por eso se llama el título Solo una trampa. Ellos cayeron en una trampa sin conocerlo. Figúrense que están trabajando aquí, tirando agua, y abajo explosiona eso, y obviamente que provocó una mortandad tremenda de los bomberos, y no todos quedaron inmediatamente fallecidos, sino también los que quedaron con grave lesión. Esto provocó, y el relato de ellos, la más cruenta visión, una cosa muy trágica. Los muertos quedaron tirados en la calle Blanco, la gente gritaba, no se veía absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasaba? Hubo la gente, después que se calmaron de alguna manera, entre comillas calmarse, pudieron empezar a recoger los heridos, y se dieron cuenta que muchos estaban muertos. Llevaron a gente a la asistencia pública, que al principio fue la asistencia pública, pero después, dada la gran cantidad de heridos y fallecidos, que en ese momento no se sabía si los cuerpos que se estaban tomando estaban heridos, estaban fallecidos, todos tuvieron que recurrir a todos los demás hospitales, al hospital alemán, al hospital ferroviario, al hospital naval, al hospital deforme en esos años, ¿no? Al hospital, no solamente la asistencia, sino que al hospital Alemán-Büren, etc. Llegó a, uno decía, cuando llegamos a la asistencia pública, bajó una enfermera, tomó a uno de las piernas y se pegó un tremendo grito porque vio que al tomarlo las piernas estaba cortado por la mitad. Entonces el cuerpo se quedó en donde iba depositado, y las piernas se salieron más. Gente quemada, gente que no podía ver, gente que estaba con la vista destrozada, con las manos quemadas, gente que cayó de cabeza, boca abajo, cayó a latas y quemado. Es decir, una tragedia realmente increíble. Es donde decía: socórreme, Dios mío, yo no quiero morir, socórreme, denme la posibilidad. Llegó un sacerdote de las 12 apóstoles, le daba la extrema unción en el mismo suelo, es decir, la sangre corría sobre todo por los que estaban trabajando por la calle Blanco, fueron los más afectados. Esas compañías fueron los más afectados. Uno, con la explosión tan fuerte que las latas caían encima de cualquier persona, y un tambor, fíjense, un tambor le cayó en la cabeza a Rufino Rodrigo, maquinista de la séptima, y lo decapitó, cayó muerto, mucha gente de esa forma. Fue una cosa muy trágica, muy grande, que Valparaíso, lamentablemente, de repente nos olvidamos de eso. Posteriormente vinieron, no todos murieron ese mismo día, en todos los 36, hubo 36 muertos, sí, pero no todos murieron ese mismo día. Entonces, en la iglesia catedral se formó el velatorio. En la puerta, en el frente de la iglesia catedral de Valparaíso, se depositaron los ataúdes, uno al lado del otro. Pero los ataúdes, como no pudieron reconocer a los fallecidos, en los ataúdes aparecía el nombre de la persona y la compañía a la cual pertenecía, pero no todos tenían su cuerpo. Muchos tenían solamente una pierna, un brazo, y decían: este es fulano de tal. ¿Por qué? Porque empezaron a recoger y encontraron cabezas, piernas, brazos, incluso en las palmeras del bandejón central de la avenida Brasil. Entonces, con eso pudieron, comillas, depositar, diciendo: este es fulano de tal, en los ataúdes. El obispo de Valparaíso, Rafael Infante, ofició una misa de campaña por los fallecidos, y posteriormente se hizo un funeral por las calles de Valparaíso, que fueron Pedro Montt, tomaron Esmeralda, Conde, hasta subir por la avenida Ecuador, para subir Ecuador. Ellos, muchos sobrevivientes dicen que Valparaíso se bajó de los cerros
y acompañó a estos mártires que iban en los carros con coronas de flores y hasta el cerro Panteón para depositarlo en el cementerio. Pero la tragedia, como le digo, fue una cosa que desbordó a Valparaíso. Hubo muchos, tanto en los funerales como en el incendio, llegaron compañías hasta de Santiago, Limache y del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Sí, vinieron a cooperar, porque el incendio siguió al día siguiente, porque pasó hacia el lado, hacia Canepa de Costa estaba en ese momento, y a eso se le encargó al Cuerpo Bombero de Viña. Nosotros con la primera y segunda o tercera de Viña pudieron trabajar para extinguir ese incendio. Pero fue un acto donde se denota el valor, el heroísmo, el sacrificio de los bomberos por sus pares, por el prójimo, que es lo que ellos ya están dispuestos a realizar. Y siempre los 1 de enero se seguía haciendo una romería hacia ese lugar que está en la calle Blanco, es decir, con Freire, con Blanco. Tomó la cuadra de Rodríguez, Brasil, Rodríguez, Blanco y Freire, y se hacía una romería para recordar y homenajear a esos mártires, 36 mártires. Muchos de ellos murieron al día siguiente, y uno de ellos fue el segundo comandante José Cerey, porque a las 3 de la tarde del día 1 de enero llegó el presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, con varios ministros, y fueron al hospital y saludaron a estos bomberos dándole la mano, qué sé yo, y a José Cerey también le alcanzó a dar su mano. Él tuvo una agonía de 16 horas, producto de todas sus heridas. Es decir, casi todos tenían el cuerpo completamente quemado. Hubo muchos también médicos médicos bomberos que colaboraron en este incendio, trabajando y luego también yendo a los hospitales, porque médicos no había en ese momento tantos médicos, no es que no hubiera médicos, sino que no había tantos médicos para atender a tantos heridos y a tantos fallecidos. Se pedía por la radio, estaba la radio cooperativa vitalicia transmitiendo en ese momento, y se pedía que recurrieran médicos de la zona para ayudar, y también medicamentos, porque ya se estaban escaseando los medicamentos. La asistencia pública no estaban preparados como para atender a 100 personas, 200 personas que llegaban así en forma intempestiva. Por lo tanto, este es un homenaje que quiero hacerle a los bomberos, en primer lugar, quedan 4, ya se han muerto, pero los demás, de los 7 que quedaban, quedan 4. A los 4 que quedan sobrevivientes, por una parte, todos los mártires, porque después uno dice, bueno, ¿qué fue de ellos? ¿Qué fue de sus familias? ¿Cómo quedaron? No tenían nada. Tuvieron que empezar a ver la posibilidad de que el Estado les diese, por una ley, les diese una subvención, algo que pudiese mantener a la familia. Ya, entonces, y también a los mártires y a los que sobrevivieron a este incendio, este es un homenaje. Y sobre todo, segundo objetivo es que sea conocido por las nuevas generaciones, porque cuando yo hice esta investigación, y fíjense, iba a las compañías de bomberos y la juventud decía, sí, algo sé, no me han conversado mucho, pero bueno. Entonces tampoco lo conocen tanto. Y como un patrimonio histórico, cultural, patrimonio intangible de la ciudad del Paraíso y del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Esta es una investigación transversal que nosotros estamos haciendo ahora. Este libro se regala, pero supe que ya me llegaron que en el sur alguien lo está vendiendo. 21.000 pesos me mandaron eso. El pantallazo, exactamente.
En una segunda edición sé que sí va a ser repetida y que hemos ampliado los actores que han informado, y por eso que en esa segunda edición participan también porque estuvo el 1 de enero con su familia recibiendo el recorrido del trolebús 17. Bueno, si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto, o algún comentario, no quiero explayarme más. No sé. Yo fui testigo. A pesar de mi tierna edad, tenía 5 en ese momento y vivía en Viña del Mar. Me llevó un tío político, Arturo Prieto Bahamondes, era su regalón de la mano. Entramos a Avenida Brasil a la altura de la Universidad Católica. Él tenía un filas. Parece que con grado administrativo era almirante de la Armada, pasaba por Montevideo. El primer tipo que veo donde hay ahora una bomba de benzina en una esquina es un bombero que está echando el agua, no sé a qué, pero está destruido. Le dice almirante, ya no queda nadie. Y seguimos caminando, casi alcanzar a Freire. Se estaba incendiando, como bien dijo Canenbach. El edificio de Freire, actual de bomberos, estaba incendiado, había gente muerta. Totalmente. Bueno, efectivamente, cayó algo en la barraca Schulz y por un descuido, o sea, un delito del ingeniero jefe que estaba haciendo las obras, dejó en un depósito temporal, hizo dejar ahí, desembarcar todo en el Ministerio de Obras Públicas actual, y él se fue al Club de Viña. Bueno, esto le costó a este caballero 6 años de cárcel. Pero después, muchos años después, mi tía, Adelaida Zamorano, casada con el viuda del almirante aquel, reúne en su casa una petición de matrimonio a una niña que le arrendaba una pieza. Vienen sus padres, la niña apellido Hernández. Sus padres adoptivos eran él, ingeniero, y su señora. Y llega el gringo Schulz, el prometido, a hablar. Estamos todos almorzando, mis hermanas, mi tía, Schulz, ingeniero y señora, y aparece con ese hermoso criterio que tiene mi familia en boca de mi tía, aparece este incidente, digamos, del incendio del año 53. Estaban las dos partes frente a frente. El hijo del dueño y el ingeniero detenido muchos años, lo que produjo en este caso una horrible implosión que es la posible historia. Pero sí, estuve ahí, mis padres estaban en primera línea, pasó la explosión hacia atrás, explotó, parece que un balón. Mi padre se empezó a buscar, quedó perdido, pidió ayuda. Esa era la misión de mi tío, seguramente, buscar el cuerpo de mi madre. Pero mi madre, cuando llegamos a la casa de la familia en calle Foca, en 579 acá, mi madre tiene el cordel del segundo piso para abrir la puerta y estaba con las rodillas rotas. Había salido recién de la asistencia pública. Fue una salvada fenomenal esa, pero estaban ahí. Y mi padre se emocionaba cada vez que se acordaba de los muertos y los cadáveres y los fragmentos de cadáveres. Y otra imagen son las que vi, son las palmeras con restos de ropa y muchos zapatos incendiándose así en la mitad. Perdón, muchos de los informantes me dijeron que lo primero que perdieron fueron los zapatos. Y otros me decían, me puso unos zapatos que hasta el día de hoy no tengo idea de quiénes son.
Sí, pero claro, lo primero. Gracias. Déjame un poquito. Yo quiero, primero que nada, pedirte